Cambiamos ahora de tema y hablamos sobre un aumento muy preocupante de casos de síndrome urémico hemolítico en la Argentina. Roxy, ¿cómo le va? Hola, ¿qué Buenas tal? tardes. Buen día, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de esto porque además de este aumento, el 19 de agosto fue el día para concientizar sobre el síndrome urémico hemolítico y durante toda esta semana se realizan distintas acciones para concientizar, educar y es lo que hace la Fundación de Todo Corazón. Han aumentado, en estos últimos 3 años han ido aumentando de a poco los casos de síndrome urémico hemolítico en toda la Argentina, de acuerdo al parte epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación. Y Argentina tiene una alta tasa de casos de síndrome urémico hemolítico, Dani, porque somos un país en donde se consume mucha carne. Entonces, por eso es alta la incidencia. Escuchamos primero que todo una descripción de qué es el síndrome urémico hemolítico. Y es una enfermedad que se transmite básicamente por vía fecal-oral, transmitida por una bacteria que su nombre es Escherichia coli, que porta una toxina. Esta bacteria habitualmente está en los alimentos que están contaminados, generalmente con materia fecal que porta esta bacteria. Ingresa al organismo y genera una enfermedad sistémica, llamamos sistémica cuando afecta a distintos órganos y lamentablemente el órgano que más se ve dañado es el renal. La presencia de deposiciones con sangre, básicamente es el síntoma de alerta. Si bien existen algunos casos en donde puede pasar más simulado, básicamente el signo de alerta es la presencia de estas diarreas sanguinolentas, que requieren una inmediata consulta para una pesquisa. Bien. Está bueno recordarlo, ¿no? Sí, que es el síndrome urémico hemolítico, Roxy. Bueno, y vamos a lo que ella decía, la sintomatología, veámosla, repasémosla, esta diarrea con sangre, vómitos, fiebre y dolor abdominal, y también cuando ingresa el Escherichia coli al organismo, causa anemia y daño en diversos órganos, pero principalmente daño renal. Y repasemos esto que decíamos, la cantidad de casos que han aumentado. Bueno, como decíamos, es un país con más casos en el mundo, 500 nuevos casos por año, de acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación, y esto que decíamos, que en los últimos 3 años se ha registrado un incremento del 13,33%. Y en Mendoza, ¿qué pasa? De acuerdo a datos del Hospital Noti, desde enero hasta el momento, 16 casos se han registrado y en el 2022, en año cerrado, 22 casos. Bueno, nosotros escuchábamos ahí, Dani, a una integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, que es nefróloga y está en contacto con estos casos a nivel nacional y nos explica por qué este incremento de casos en estos últimos 3 años. Se cree que el aumento de casos en los últimos 2 o 3 años tiene que ver también con el aislamiento que generó la pandemia y la menor exposición que tenían los pacientes. Estas enfermedades se contagian a veces incluso en los centros maternales, con una manipulación inadecuada de los pañales, en centros recreativos, en natatorios, y todo esto generado por la pandemia, aislamiento obligado que hemos tenido, hizo que no hubiese tantos casos en los años anteriores. Por eso, en estos últimos años, al abrirse la comunidad nuevamente, aparecen, pero no se debe ni a mayor agresividad de la bacteria, ni a menor defensa de las personas. Y vuelvo a decirles, si nosotros nos referimos a la historia de la enfermedad, revisando el número de casos, en los últimos 4 o 5 años tenemos mucho menos casos que años anteriores. Y la tasa también ha disminuido, pero ha habido un pequeño incremento que no es para alarmar, pero se considera que tiene que ver con eso. Bueno, como tantas enfermedades, Roxy, que durante la pandemia bajaron en cuanto a cantidad de números, pero la verdad que novedoso al menos escucharlo, porque hablamos todos los años del síndrome urémico hemolítico, que puede darse también por la mala manipulación de los pañales, ¿no? No lavarse las manos después de cambiar al bebé. Al bebé. Y bueno, lo que vos decís nos lleva a hablar de las medidas preventivas, sobre todo fundamental. Esto que vos decís, lavar las manos, no utilizar los mismos cubiertos y tablas cuando se mezclan alimentos, ¿sí? Cambiar los utensilios. Exactamente. Por un lado está la tabla de la carne y el cuchillo de la carne, y sobre todo cruda, y por otro lado, si van a hacer una leche
lechuga cortada, tiene que tener otra tablita y otro cuchillo. Tal diferente. cual, Dani. Esto, seguimos con lo que vos decís. Lavar frutas y verduras con agua potable, cocinar con temperatura superior a los 70 grados y también cocinar bien la carne picada, que esto es fundamental. Y claro, ¿qué pasa con la carne picada? Que a veces en el medio no alcanza la temperatura de más de 70 grados, y lo que ocurre también es que cuando se hace la molienda de la carne, muchas veces si tiene la bacteria, lo que hace es que se esparce por toda la carne. Por eso a veces cuando son muy chiquitos directamente se recomienda no dar hamburguesas no dar albóndigas, sino no darles carne picada, sino directamente el bife, por ejemplo, o otro tipo de cocción de carne que te asegura que la temperatura, digamos, cocina bien la carne por afuera y por dentro. muy bien, muy linda la explicación de una madre, mamá. me lo explicó el pediatra, por eso. Y todavía te acuerdas. Qué buena explicación que te dio. Y cerramos con la última plaquita, ¿sí? Con respecto a esto, no sé si falta otra más. Sí, ahí está. Si la carne está congelada, el tiempo de cocción es mayor. Corroborar las fechas de vencimiento, que esto es fundamental de todos los productos. Y esto, que no se pierda la cadena de frío de los alimentos. Siempre decimos, cuando vamos al supermercado, lo último que compramos es los alimentos que están en el freezer. Porque también puede ser un lácteo que esté fuera de heladera durante mucho tiempo, el que produzca, digamos, el que tenga la bacteria. Claro, ¿no? y cuando llegamos a la casa es lo primero que ponemos, que acomodamos, ¿sí? Primeramente hay que llevarlo al freezer y a la heladera. Muy bien, gracias, Roxy. Muy bien. Hacemos una pausa, ya venimos.